Buenos días, queridos hermanos. En esta ocasión, en este domingo, vamos a compartir la palabra a través de este título, el poder y la palabra. La palabra tiene que tener poder para llegar al corazón de las personas y transformar sus vidas. No se olviden que la Biblia, que contiene la palabra de Dios, es un libro vivo, no es un libro muerto, y tiene poder, pero ese poder nosotros tenemos que saber canalizar a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso Pablo en 1 Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder, dice poder. Entonces, primero veamos a ver el significado de la palabra poder. Poder en la Biblia, bueno, la prédica está organizado en el contexto, en el cuerpo y la conclusión. Bueno, poder en la Biblia viene de la palabra griega dunamis, que es la capacidad divina de hacer las cosas, es una capacidad de hacer. Cuando uno tiene poder para algo, tiene la capacidad de hacer ese algo, ¿no? Por eso Pablo en Romanos 1:16 dice claramente, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿no? O sea, el poder lo debe tener la palabra tiene que transformar las mentes y los corazones de las personas para que puedan ser salvas, pero ese poder hay que transmitirlo a través del Espíritu Santo. Entonces, y para todos, todo aquel que cree, todo el que cree puede ser judío, puede ser israelita, no israelita, puede ser camba, colla, chapaco, todo aquel que cree, toda la persona que recibe esta palabra con poder va a poder transformar su vida dentro de ese contexto. Bueno, dentro del contexto, un primer punto que vamos a ver que ese poder es interno. El poder no descansa en lo externo, no es una cáscara, no es afuera, es más bien interno. Es más bien la dinámica de la palabra de Dios, ¿no? Descansa en la dinámica de la palabra de Dios. La palabra de Dios es dinámica, es acción. La Biblia es vida, ¿no? Pablo, que fue el apóstol de los gentiles, fue el que recibió directamente la revelación. Él recibió la revelación para predicar el evangelio a los gentiles. Y él claramente sabe que es el Espíritu Santo el que habla y el que transmite la palabra por medio de las personas que ha elegido para que hagan esta tarea. Juan 16:12-13 nos dice a través del Señor Jesucristo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Dice. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Claramente el Señor Jesucristo está diciendo que hay cosas que no podremos entender, pero que él era necesario que él vaya al lado del Padre para que venga el Paracletos. El Paracletos es el Espíritu Santo, ¿sí? El mensajero, quien no hablará por su propia cuenta, sino que dará testimonio, hablará de todo lo que oyere y nos hará saber muchas cosas que van a venir futuro como profecía y muchas otras cosas que necesitamos como guía. Pablo también transmitió este mensaje a Timoteo, a su hijo espiritual. Él lo enviaba para que predique la palabra y vaya hablando a muchas otras personas, ¿no? En 1 Corintios 4:17 dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, ¿no? Que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en las iglesias. Segundo, el reino de Dios no consiste en palabras, ¿no? Es dinámica y es acción, ¿no? Las palabras solo son la imagen exterior de la verdad, nunca pueden ser lo interior, son circunstancias, son como la cáscara no puede ser la semilla ni la semilla puede ser la cáscara, ¿sí? Son diferentes. Las palabras en realidad deben tener un significado espiritual, ¿no? Que nosotros debemos tener en cuenta. Aunque la verdad está en forma de palabras,
a veces la abandona la palabra. La semilla no es la cáscara ni al revés, ¿no? Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras, ¿no? Amados hermanos, no consiste en palabras. Entonces, dentro de este contexto debemos entender, ¿no?, que la palabra de Dios es dinámica y es acción y debe tener un significado, si no, no serviría para nada. Por eso es necesario la intervención del Espíritu en las palabras y el Espíritu. 1 Corintios 2, 3, 5 dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Pablo está diciendo con toda claridad y con toda honestidad que sus palabras no vienen de una sabiduría humana, vienen de la sabiduría divina, vienen del dunamis, vienen del poder divino que le ha permitido transmitir el evangelio a tanta gente y hacer que esa gente se transforme. El diablo es la esencia de la sabiduría antigua, es el engañador por naturaleza. No teme a las palabras ni a los símbolos. Si yo le muestro un crucifijo al diablo, se me va a reír. O si, ¿de qué sirve que una persona que no tenga manos, siquiera después le aparece el diablo y quiera mostrar un crucifijo, no va a poder hacerlo? No, tenemos que quitar la superstición y las cosas. La palabra, muchas veces se le dirá la palabra al diablo y se puede reír, porque en realidad no le va a hacer nada. Tiene que ser el Espíritu Santo, el poder, el que enfrente todo ese poder maligno que nos acecha y que nos acosa, ¿no? Entonces, la sabiduría, ¿no?, de transmisión de la palabra está fundamentada no en la sabiduría de los hombres, ni en la sabiduría del poder de Dios, no en la sabiduría del predicador, no en su técnica, en su retórica, en todo eso, no está en eso, está en el poder de Dios. Por eso el que predica, el que proclama es el Espíritu Santo. ¿Sí? El Evangelio está expresado en palabras, es cierto, pero el Evangelio no es solo la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados, según dicen las Escrituras, porque primeramente Pablo ha enseñado lo que asimismo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, ¿no? El Evangelio es la afirmación de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, más el Espíritu Santo contenido en esa afirmación. Esa afirmación la dota de contenido y la dota de poder. La afirmación por sí sola nada nos puede hacer, no tiene el poder de la palabra, pero las palabras no tienen poder por sí sola, ¿no? Yo puedo hablar muchas palabras, pero sin poder. Lo que tenemos que tratar de hacer es que esas palabras tengan el poder de llegar al corazón de la gente, al corazón de las personas, para que esas personas puedan ser transformadas y puedan recibir el mensaje correcto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese contexto, tenemos que entender que la palabra es un medio, ¿no? Es un medio que ha utilizado Dios para transmitir su plan y que ese poder que se le da a la palabra debe ser a través del Espíritu Santo. Por eso una de las designios de la Biblia, la Biblia nos dice que vivamos siempre, tratemos de vivir llenos del Espíritu Santo, que tratemos de vivir en el Espíritu Santo para que continuamente nosotros podamos mostrar el poder de lo que es el plan de Dios. Dentro del cuerpo, veremos lo que es el poder. La exigencia de un poder moral, primero tiene que haber un poder moral. ¿Qué quiere decir un poder moral? Quiere decir que hay que exponer el pecado. En cada predicación hay que exponer el pecado al corazón del pecador. Hay que predicar que el pecado existe, está latente ahí, está ahí, tiene que llegar al corazón del pecador, tiene que hacerle sentir el peso, ¿no?, de que ese pecado está ahí
y está perturbando nuestras vidas. Nadie será salvo hasta que sepa que es pecador. Si a alguien se le predica la palabra, se le dice muchas cosas, oye, mira, tú estás haciendo estas cosas mal, estás pecando, lo que sea, se va a reír porque no le estás diciendo nada nuevo, ¿no? Sí, todos son humanos, errar es humano, perdonar es divino, así dicen, ¿no? Sí, entonces no se va a sentir pecador, tiene que haber un poder que le haga sentir pecador. Por eso Romanos 1:16 decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces tenemos que hacer que las personas crean. Y el único que puede convencer de pecado es el Espíritu Santo, ¿no? En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, ¿no? Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo, le dará convicción al mundo de que estamos pecando, de que nos falta justicia y de que necesitamos juicio. El Espíritu Santo, entonces, es el encargado, es el, el miembro de la Trinidad, aquella persona de la Trinidad que es el encargado de convencernos de pecado, y nosotros tenemos que hacer posible que mediante la predicación, la proclamación de la palabra, esa convicción de pecado pueda llegar a los corazones y las personas se den cuenta de que están obrando mal y de que necesitan una salvación. Por eso el Espíritu Santo es una necesidad en la iglesia, ¿no? Una iglesia que no tenga el Espíritu Santo difícilmente va a poder predicar la Gran Comisión, va a poder llevar adelante la Gran Comisión. Ustedes saben que la Gran Comisión es el encargo de nuestro Señor Jesucristo, que nos dice que llevemos la palabra a todo el mundo, expongamos la palabra a todos, uno por uno, a todo el mundo, y los bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sin embargo, para convencer de pecado, eso necesitamos que el Espíritu Santo esté presente en nuestros corazones. Por ejemplo, un nacido de nuevo, ¿no? Es el que va a predicar porque tiene al Espíritu Santo en su corazón, aunque no se descarta que alguna vez Dios ha utilizado a personas impías que no tienen al Espíritu Santo y han hablado a algo, tal vez sin convicción han hablado y una persona se ha sentido movida y se ha convencido y se ha convertido. Dios utiliza todos los medios, pero por eso el que actúa en esos medios para convencer de pecado y para que nosotros nos demos cuenta de que estemos pecando es el Espíritu Santo. Ese es el poder moral que debemos nosotros llegar al corazón del hombre con el pecado, exponer el pecado. Vivimos un mundo donde el pecado está vigente, está latente en todo lado, ¿no? Nos estamos peleando, nos estamos matando entre nosotros mismos, nos estamos insultando, nos estamos boicoteando entre nosotros mismos. El pecado está latente, ¿no? Entonces tenemos que tener la capacidad de gritar ese pecado, gritarlo al corazón del hombre, ser sinceros, no tener miedo y decir que el pecado está ahí, está destrozando la naturaleza humana. Ese es el poder moral que se necesita. Un segundo aspecto es la exigencia de un poder persuasivo. La persuasión es hacerle dar cuenta a alguien de que está en un error, ¿no? Persuadirle de que está haciendo mal las cosas, hacerle dar cuenta, básicamente. Entonces, ¿cómo se le hace dar cuenta? No con argumentos, ¿no? No con apelar a su condición humana, ¿no? El poder de persuasión tiene que trascender el corazón del hombre. Muchas veces creemos que hablando bonito, hablando palabras hermosas, hacemos catequismo, les hablamos, les preparamos a la gente bonitos esquemas, bonitas cosas, ¿sí? Y apelamos a su condición humana para que se den cuenta de que son pecadores. Ese poder a veces no trasciende, ¿no? Entonces, no está en los argumentos, está en apelar al Espíritu Santo de Dios. Dios
tenemos que hacer las cosas junto con el Espíritu Santo. Por eso cada prédica, cada vez que nosotros estamos predicando, estamos hablando de algo, entregamos la prédica al poder del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe y nos diga cómo hay que llevar adelante esa prédica, ¿no? Entonces, no es nosotros, muchas veces a mí me pasa que cuando estoy predicando o estoy hablando inclusive, hay cosas que ni había pensado en hablar y me vienen a la mente. Es probablemente el Espíritu Santo que sabe que está ahí y que nos hace decir las cosas que debemos decir, porque esa palabra puede llegar al corazón de alguien, ¿no? Miren, imagínense en Pentecostés cuando se predicó la palabra de Dios, 3,000 personas se convirtieron. Ahora nosotros vamos a una iglesia, hablamos y a ver si uno, a ver, no, a veces va todo un grupo y nadie, todos están mirando otra cosa, están mirando sus iPhones, están mirando sus celulares, están mirando sus tablets, etcétera, y tal vez no están dando atención a lo que es la palabra. Entonces, el Espíritu Santo tiene que participar en esta elección, en este poder persuasivo, tiene que persuadir, como dice, ¿no? Él tiene que convencer al mundo del pecado. Si no hay ese poder persuasivo del Espíritu Santo, ni ese poder moral que habíamos dicho que llega al corazón, el pecado llega al corazón, difícilmente una persona se va a poder convertir y va a poder asimilar el reino de Dios. Y por último, un tercer poder, ¿no? Un poder que induce a la adoración. Una cosa que nos hemos olvidado básicamente de Dios es de crearle reverencia, ¿no? La reverencia es darle el respeto, darle el amor, darle los honores que corresponde a nuestro Dios. Y de eso nos hemos olvidado, ¿no? Somos capaces de crear un escenario en una iglesia bonito donde haya todo tipo de luces, colores, podemos poner muchas cosas ahí, pero nos hemos olvidado de la reverencia. Las cosas por sí solas, materiales, no crean reverencia. Tiene que haber un espíritu de adoración en nuestro corazón, ¿no? Hay que fomentar el éxtasis de la verdadera adoración, ¿no? En 1 Corintios 14, 25, Pablo decía, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto por todo, es convencido, por todos es juzgado, oculto en su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro de Dios adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Es decir, que está diciendo que si nosotros estamos en una iglesia y viene un impío y ve cómo adoramos a Dios, cómo estamos mostrando nuestra reverencia, nuestra adoración a nuestro Dios, y se admira y ve cómo es posible que estos cristianos adoren, él va a decir, realmente Dios está aquí, está entre esta gente, ¿no? Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que adorar a Dios. Adoramos muy poco. Lamentablemente, con esto de la pandemia, estamos adorando un poco, tenemos alguna música, alguna cosa, pero adoramos muy poco. Pero tenemos que adorar no solamente con música, sino adorar con nuestras oraciones. En la oración debemos adorarlo a nuestro Dios. Debemos ahí para pronunciar salmos de adoración hermosos, ¿no? Hay para comunicarse con Dios de diferentes maneras, con la palabra de Dios misma y con el Espíritu Santo. Adorarlo al Señor. Adorarlo quiere decirle ponerlo en lo más alto, en lo más sublime, es postrarnos ante Él, es arrodillarnos ante Él, es ir a abrazarnos a Él y decir cuán grande es Él en su reinado como Rey del universo. Entonces, eso significa adoración y nos estamos olvidando de la adoración. Hacemos todo fríamente y todo calculado y nos olvidamos de que debemos adorar a nuestro Dios, amarlo y decirle, papito, papá, papá, Abba, Padre, decirle con todo corazón, con todo nuestro amor, con todo esto.
finalmente, alguien me dirá, pero ¿cómo se hace esto del poder, no? Sí. Hay una sola forma, ¿no? Solo conocemos una sola forma que la Biblia nos revela, a través de la oración, la entrega y la fe. Lo que dice, hay que exigir más que doctrina, hay que exigir más que vidas rectas, hay que predicar con poder, orar y mientras oras, entrégate y mientras te entregas, cree. Es decir, repito, orar y mientras oras, entrégate y mientras te entregas, cree. Fíjense que aquí hay tres principios básicos que nosotros debemos entender: la oración, la entrega y la fe. La única forma de admitir el poder del Espíritu Santo en nuestro corazón para predicar, para transmitir la palabra de Dios, es a través de estos tres elementos fundamentales: la oración, la entrega y la fe. La oración, ¿qué es? Es aquella forma de comunicación con Dios. ¿Cuánto oramos? En nuestra misma iglesia, en Ebenec, lamentablemente los días de oración son los días de menos asistencia. La gente no le da la importancia a la oración, ¿no? Nunca hay que subestimar el poder de la oración. Jesucristo decía, velad y orad, ¿no? Sin oración no puedes ganar. En vano. Si te está yendo bien, si te está yendo mal, ora. Si te está yendo bien, ora el doble. ¿Cuánto estamos orando? Yo mismo, en este tiempo que estoy pasando esta crisis de esta enfermedad, mi capacidad de oración ha decaído porque mi mente estaba confundida por otras cosas, no por Dios, no por las cosas de Dios, sino confundida con la enfermedad, ¿sí? Pero hay que orar, sin oración no se puede ganar, sin oración no se puede tener el poder del Espíritu Santo, queridos hermanos. No hay tal cosa, la oración. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto realmente? Además dice que cuando oramos hay que orar en el Espíritu, ¿no? Quiere decir que el Espíritu nos hace de puente de comunicación con Dios, ¿no? La oración es la forma de comunicación que tenemos con Dios. Mediante la oración nosotros le hablamos a Dios y Él nos responde mediante su palabra y mediante el Espíritu Santo, ¿no? Luego de la oración está la entrega. Entrega, ¿qué es? Es darse. Así como Jesucristo se dio en la cruz por nuestros pecados, se dio. Díganme, hermanos, ¿lo han dado todo por el Señor? ¿Son capaces de dar todo por el Señor? ¿De alejarse de la carne y de dejarse de atrapar por el mundo? Yo veo que no. Seguimos todavía atrapados en el mundo. Seguimos todavía aferrados muchas veces a la carne, nuestros, todos, ¿no? Nos falta entrega. Si hay entrega, si hay el darlo todo, ¿no? Vamos a clamar a ese poder del Espíritu Santo para que esa palabra pueda llegar al corazón de la gente. Y finalmente la fe, ¿no? La fe es la confianza en el Señor a pesar de lo adverso. La fe hace posible lo que no es posible, ¿no? La fe, confianza. La fe viene del griego pistis y quiere decir la confianza, la seguridad, tener la seguridad de que estamos con Dios y que Dios está con nosotros, de que Él nos está acompañando, de que Él está caminando junto a nosotros, de que Él nos está protegiendo, de que Él nos está guiando, nos está direccionando. Ese es darse cuenta de que estamos con Dios. Entonces, esa fe puede decaer, puede decaer. Hay dudas muchas veces cuando se presenta la fe, pero esas dudas tienen que ser pasajeras para que luego se vuelva una fuerza resistente donde ese poder del Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones. Fíjense, hermanos, que no podemos vivir sin el poder del Espíritu Santo.
difícilmente viviremos una vida cristiana, sino viviremos una vida de escuela, como si estuviéramos aprendiendo muchas cosas, oraciones, estemos aprendiendo versos, estemos aprendiendo muchas cosas, estemos aprendiendo un poco de historia y demás otras situaciones, pero no estamos llegando al corazón de las personas ni estamos llegando a nuestro propio corazón. Por eso es importante que no olvidemos de eso. ¿Cómo hacer que el poder del Espíritu Santo se manifieste para la palabra, para que la palabra llegue a los corazones? A través de la oración, a través de la entrega y a través de la fe. Entonces, hermanos, resumiendo, ¿no? El poder del Espíritu Santo se manifiesta de tres formas. ¿Cuáles son? Un poder moral, de llegar, ¿no?, al pecado, ¿no?, con el pecado al corazón del hombre. Segundo, un poder de persuasión, apelando al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo convenza de pecado a la persona y la persona pueda entregar su vida a Cristo. Y tercero, un poder de adoración, poder que nos indica hacer referencia a Dios, un poder que nos diga no solamente que tengamos fe, que tengamos entrega, sino que también oremos, oremos. ¿Cuánto oramos? ¿No? Vemos que la mayoría de las personas están preocupados por sus trabajos, por sus cosas, por muchas otras cosas, pero no están preocupados porque Dios entre en sus corazones, porque el Espíritu Santo more de verdad, opere en la persona. Si el Espíritu Santo no opera en la persona, difícilmente esta persona va a poder vivir en el Espíritu y poder vivir una vida cristiana. Va a ser difícil. Así es, queridos hermanos. Y a todos nos falta y tenemos que luchar por aquello, ¿no? Por eso exijamos oración, entrega y fe. Concluyendo, vamos a hacer tres conclusiones. Primera conclusión, la predicación de la palabra va a lo interno del corazón. La predicación de la palabra tiene que ir no a la cáscara, tiene que ir al fondo, a la semilla, a lo interno de la persona. Tiene que llegar al fondo de su corazón. Por eso debemos esforzarnos de que esta palabra llegue de la forma adecuada, de que lo hagamos con propiedad, de que lo hagamos con amor, lo hagamos con reverencia, con dedicación, no a de que esta palabra llegue a los corazones de las personas. Tiene que ir a lo interno del corazón. Segundo, solo podemos predicar con el Espíritu, ¿no? Nunca podremos llegar al corazón de las personas si nosotros no predicamos con el Espíritu. Hay que apelar al Espíritu, a la guía del Espíritu Santo, a la participación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Y cómo uno se llena del Espíritu Santo, amados hermanos, simplemente apelando a Dios en la oración, pidiendo, lléname, Señor. Alguna vez hemos visto la llenura del Espíritu Santo. Es no entristecer al Espíritu Santo de Dios, ¿no? Es andar en el Espíritu. ¿Y qué significa andar en el Espíritu? Es darle el control de nuestras acciones al Espíritu Santo. Es como si yo estuviera conduciendo un auto y digo, no voy a conducir, le doy la conducción al Espíritu Santo y yo me pongo de pasajero. Eso es, amados hermanos. Por nosotros mismos, difícilmente que podamos hacer eso. Solo podremos predicar con el Espíritu. Y tercero, eso tenemos que hacerlo en la iglesia. Por eso tenemos que crear una iglesia amistosa, una iglesia comunitaria, una iglesia que no solo comparta conocimiento, no solo comparta ciencia, obediencia, no solamente comparta eso. No solamente tenemos que exigir doctrina, tenemos que exigir vivencia y tenemos que exigir obediencia. Lo que nosotros hemos llamado esa trilogía tan hermosa, la ortodoxia, la ortopraxis y la obediencia, siempre con el Espíritu debemos hacerlo. Y si hacemos eso, tendremos poder y podremos llegar a las personas para que esas personas puedan transformar sus vidas. No se olviden, como final de este dicho, miren,
Ora, mientras oras, entrégate. Mientras te entregas, cree. Ora y mientras oras, entrégate. Mientras te entregas, cree. Dios te bendiga. Ojalá el mensaje haya llegado a los corazones con poder, los corazones de las personas para que ellos puedan replicar esto en cualquier parte. Gracias, queridos hermanos. Dios los bendiga.